decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Volvimos de este corte musical que estábamos conversando sobre la diferencia. Hay dos órdenes que salen en las escrituras. Órdenes sacerdotales, ¿no? Y dos órdenes sacerdotales y son muy importantes. Estamos hablando de las diferencias. Ahorita estábamos tocando el primero, que es el orden arónico, y después vamos a hablar del otro orden donde proviene el sacerdocio de Jesucristo. Bien importante. Pero vamos a seguir conversando sobre el orden de Aarón, de cómo surgió, de dónde, cómo vino, y la diferencia de los sacerdocios ahí adentro. Y el porqué de su importancia, porque claro. Y entonces, para tocar el orden de Melquisedec, que es de donde proviene el orden de Jesucristo. Una vez que Aarón es apartado por el Señor en Éxodo 28, él le dice a Moisés en el versículo 1: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Ellos eran los sacerdotes. Aarón iba a ser el sumo sacerdote y los 4 hijos iban a ser los sacerdotes. El resto de los levitas iban a estar al servicio de Aarón y de sus hijos. Ellos eran como los de mantenimiento, los demás levitas. Es importante también que habían algunas razones por las cuales no podía ejercer el sacerdocio un hijo del sumo sacerdote, no podía ejercerlo según Levítico 21, cuando tenía algún defecto físico, ¿sí? También cuando había faltas morales le impedía que él ejerciera el sacerdocio. Entonces, cuando usted tenga tiempo, querido amigo, amiga, hermano, hermana, lea Levítico 21 para que usted vea cómo el sacerdocio se le diera para Aarón y sus hijos y sus descendientes, y lo que los privaba a ellos de no entrar velo adentro. Eso es importante, porque hoy, por lo menos en la iglesia de hoy, muchos se creen levitas, muchos están pidiendo diezmo, muchos están pidiendo primicias, como que si estuviéramos en el primer pacto, y ellos están oficiando, sirviendo. Ya hoy no se aplican los defectos físicos de una forma literal, tangente, pero aquellos defectos físicos hoy se ven en un aspecto interno, espiritual. Por ejemplo, una persona o un sacerdote que tenía quebradura de muñeca, él no podía oficiar, no podía servir en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque no podía agarrar con fuerza.
Entonces hoy, alguien que no retenga, retén lo que tienes, ¿sí? Retén lo que tienes, agarra con fuerza la palabra, asidos de la verdad con fuerza. Quien no lo puede hacer, quien es como fue Aarón en un principio, Aarón fue débil, Aarón como seguidor de Moisés, él era fuerte, pero como líder, muy débil. Porque el pueblo no tuvo que insistirle para que les hiciera un becerro de oro. A la primera pedida de una vez, no, listo, traigan olla, los zarcillos, traigan que yo se los voy a hacer. Imagínate. Se lo lleva de una vez. Entonces, bueno, débil. Entonces, así bueno, no está pasando hoy. Hoy el sacerdote, porque oficia las enseñanzas, se dejan llevar de la gente que está enseñando, les da lo que ellos piden, correcto, les complace su gusto. Exacto, así está pasando. Incluso de tus propias parejas, ¿no? Correcto. No, incluso por eso animo a los que nos están viendo, los que nos van a ver y los que nos oyen, que lean Levítico 21 y recopile los principios de Levítico 21 y los proyecte a la iglesia que se ve hoy. Entonces, otro impedimento era por lo menos el que tuviera joroba, el jorobado. Habían levitas con joroba. Ellos no podían oficiar como sacerdotes. ¿Y de qué nos habla un jorobado? ¿Hacia dónde está viendo continuamente un jorobado? Hacia abajo, hacia la tierra. Entonces, un predicador, un hombre que diga, que profesa piedad y que quiere hablar Cristo, pero que solo tiene en la mente lo terrenal, él realmente no puede oficiar, no ha visto a Cristo, no se le ha revelado. Entonces, igual el ciego, el que tenga catarata o el ciego. Entonces, Pedro habla en 2 Pedro 1, versículos 9 y 10, el que olvida el perdón de sus pecados pasados, el tal es ciego, dice Pedro. Entonces, una persona que vive pidiendo perdón por lo que hice ayer, perdón por lo que hice antier, perdón por lo que hice la semana pasada, pero está diciendo que esa persona es ciega, que esa persona no está apta para hablar, para levantarse, para expresar, para predicar, y quizás sean duras estas palabras, pero es la realidad, porque eso que está escrito allá es para sacar, extraer los principios, las lecciones y traerlo para hoy, y se aplica, ¿sí? Por lo menos el que tuviera testículos magullados, ¿qué dice? No podía ejercer. Entonces, ese de testículos magullados habla de aquellas acciones secretas que tiene el hombre, aquellas obras ocultas de que la que él hace, que cree que nadie lo ve, ignora que los ojos del Señor están en todo lugar. A eso hace referencia hoy los testículos magullados y mucho más de eso, pero no nos vamos a detener mucho en eso. Un caso relevante, hermano, es el hecho de que Moisés era tartamudo, ¿no? Sí. Y que precisamente este fue uno de los motivos por los que escogieron a Aarón, que tenía buena dicción de palabras. Correcto. O sea, Moisés, que era el verdadero líder, no pudo ejercer como sumo sacerdote, sin embargo pusieron a su hermano que tenía perfecta dicción. Correcto. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que el primer orden levítico lo está anunciando leyes que ellos tenían ahí para ejercer ese orden. Y bueno, hay muchos que estudiándolo así, mira lo que hemos sacado, que no es muy diferente a lo que se está hablando hoy día. Para una persona predicar la palabra, como tú dices, no sostiene la palabra bien sostenida. A la primera pregunta flaquea, se deja llevar por las personas que están escuchando y les da la palabra a lo que ellos les pidan, lo que hizo Aarón cuando el pueblo le dijo que nos construyéramos un Dios, y entonces le dice, bueno, venga, traigan para acá el y aquí le hago un becerro. Ellos llevaban ese molde del becerro porque tenían que hacerlo con un molde. Ya era premeditado. Claro, entonces él le dio pues lo que pidió la gente y hoy se está haciendo eso. Acariciadores de oídos. Exacto, hoy se está haciendo eso. Hoy se está dando una predicación a la carta, que es a la que pide la gente. Y entonces, ¿qué pide la gente? Jesús, para la carne, para saciar su ego o para sentirse un poco bien en la parte almática, pero no están llenando lo que es la parte espiritual, que es lo más importante. Nosotros siempre hemos dicho que primero es llenar la parte espiritual, porque después que el espíritu te domine, viene todo lo demás. Como dice la palabra, busca el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Entonces nosotros podemos decir que primero alimenta tu espíritu, que Él crezca en ti,
y él va a dominar todo lo que es la parte almática y carnal. Correcto. Siempre menciono que en Eclesiastés capítulo 10, versículo 2, dice el sabio Salomón que el corazón del justo está a la mano derecha. ¿Por qué a la mano derecha? Pues cuando nosotros nos vamos a la ciencia indica que el corazón del hombre, hablando del músculo que palpita, está del lado izquierdo. Pero el sabio dice que está a la mano derecha. Y esto lo que está dando a entender es que el hombre y la mujer de Dios no se rigen por las emociones, no se rigen por las circunstancias que les rodean. Ellos están siendo guiados, llevados de la mano, en un término alegórico, por el Espíritu del Señor. Entonces, no son guiados por las emociones, no se dejan llevar por los sentimientos, por el sentimentalismo, sino que la palabra del Señor los guía y los lleva por caminos seguros. Pues. Entonces, en cuanto a Aarón, solo los sacerdotes tenían algunas labores asignadas que no las podía hacer ningún otro. Cualquier otro que no fuera levita, que se atreviera a entrar al lugar santo o al lugar santísimo mucho más, con más razón, moría, había dicho el Señor. Cualquiera que no sea levita, dentro del tabernáculo. Cualquiera que no sea levita, que entre, es más, ninguno podía pasar prácticamente del altar de bronce hacia allá, ninguno que no fuera levita. El que no era levita llegaba, atravesaba la puerta, entregaba a la víctima que llevaba la ofrenda y él llegaba hasta ahí. Él no pasaba la fuente, él no se iba a recorrer el atrio, a dar la vuelta alrededor de la tienda de donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo. No, señor, no podía. ¿Por qué? Porque si traspasaba para allá, moría. Entonces, cualquiera que entrara, un rey llamado Usías, me llega ahorita a la mente, Segunda de Crónicas, capítulo 26, capítulo 27, el rey Usías pasó al lugar santo y él quiso quemar incienso, algo así, y llegó el sumo sacerdote, llegaron varios, 80 sacerdotes, llegaron con el sumo sacerdote a impedirle al rey o a exigirle que saliera de ese recinto porque él no podía estar ahí. El rey no podía entrar, no podía oficiar como sacerdote. Creo que hay una sola excepción, o dos, que es David, y creo que Salomón también. David, por supuesto, era rey sacerdote porque es un tipo de Cristo. David podía entrar, David entraba, David ofrecía sacrificios. Saúl no. Saúl lo intentó y fue cortado su reinado. Entonces, Usías, cuando entró y quiso imponerse y se encolerizó porque no lo querían dejar ofrecer un servicio dentro del santuario, dice que inmediatamente Dios lo hirió, y lo hirió como una lepra. Allí adentro le brotó una lepra en la frente y tuvieron que sacarlo rápido porque si el hombre insistía en estar en ese lugar, hubiera muerto. Claro. Entonces ellos lo sacan para salvarle la vida porque él, el rey, había hecho muchas cosas buenas. Lean Segunda de Crónicas 26-27 para que vean todo lo que el rey Usías había hecho desde joven, desde los 16 años, cómo había hecho los rectos, los íntegros, pero cuando vio todo el poder y toda la gloria que el Señor le había dado, dice que su corazón se enalteció. Qué triste, ¿verdad? 52 años reinó en Jerusalén. Sí. Bueno, mi hermano, ese es el orden levítico. En ese orden vienen lo que estamos hablando, vienen las ofrendas, vienen esas ofrendas o esos sacrificios para perdón, ofrendas vivas, perdón para un año. Y eso era labor, oficio solo del sumo sacerdote. Los sacerdotes ellos estaban encargados de hacer esos sacrificios, pero para el perdón de un año nada más. Y después de ese año tenían que volver otra vez a hacer otro sacrificio con sangre. Y bueno, ustedes van a leer en el libro de Levítico, salen todas las ofrendas que se daban para todos los tipos de pecados. Entonces ellos se encargaban de hacer esas ofrendas para perdón de un año y otros rituales más que eran también para otros tipos de pecados, y eran los que se encargaban lo que era netamente del templo nada más, lo que era la distribución o la dinámica, todo lo que se hacía en el templo. Ellos, ese orden, se encargaban nada más exclusivamente del templo. También se habla en la escritura que las otras 11 tribus se encargaban de darle las partes de ganancia, unos diezmos a la orden levítica,
para que ellos se mantenieran, porque ellos no podían salir del templo a trabajar afuera, a sembrar, ni a tener tierra, ni nada de esas cosas. No tenían heredad. No tenían heredad, y entonces las otras 11 tribus se encargaban de traerle sus diezmos, el sustento para que ellos sobrevivan y puedan comprar todas esas cosas. Ese es el orden de Leví. Hay muchas cosas que decir, y también lo vamos hablando en otros programas, pero también hay otro orden que sale en las escrituras, dice que es mejor. Pero déjame comentar algo breve de lo que acabas de decir para que entremos al orden de Melquisedec, ¿sí? Ese sacrificio del que acabas de hablar, porque también en Levítico se encuentran las 7 fiestas solemnes del pueblo de Israel, eran las fiestas solemnes al Señor. Esa que acabas de mencionar, hermano Alexander, era la fiesta de Yom Kippur, o del día de la aflicción. Entonces era la ofrenda de expiación en la que el sumo sacerdote tenía que sacrificar 2 chivos, 2 animales, y él entraba con la sangre del que se degollaba, con la sangre del que se ofrecía en holocausto. El sumo sacerdote tenía que entrar con esa sangre al lugar santísimo, ¿sí? Mira la importancia del oficio del sumo sacerdote. En el libro de Hebreos dice que él entraba para esa ofrenda específicamente una vez al año. Él tenía que entrar una vez al año y no sin sangre ajena. Él tenía que entrar con la sangre de una víctima, ¿ves?, al lugar santísimo. Entonces esa es la diferencia del orden del que vamos a hablar ahorita, y de nuestro gran sumo sacerdote, que él entró no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y eso lo hace más excelente. Entonces lo cierto es que el pueblo estaba todo afuera reunido frente al tabernáculo de reunión, mientras el sacerdote entraba con la sangre. Cuando el sumo sacerdote esparcía la sangre, regaba la sangre 7 veces, pero que tenía que rociar el propiciatorio, la tapa del arca de la propiciación, con aquella sangre, él debía esperar que descendiera el fuego que consumía la sangre de la víctima, y simultáneamente descendía fuego sobre el altar de bronce afuera en el atrio y sobre la tapa del propiciatorio dentro del lugar santísimo. Ese fuego pasaba por las 7 capas que tenía aquella tienda, los 7 techos, pasaba y consumía la sangre que había rociado el sumo sacerdote. Entonces, cuando eso pasaba, el sumo sacerdote salía, como dice Howard, y al él salir era el sello, era la garantía de que Dios había aceptado la ofrenda, de que la ofrenda había sido perfecta, y a ellos se les brindaba un año de gracia. No se les perdonaba el pecado del año que había pasado, el pecado del año que estaba por delante. O sea, cualquier falta que ellos llegaron a cometer en ese año que comenzaba hacia adelante, por omisión, por error, por ignorancia o premeditado, ya había sido pagado. A eso se le llama gracia. Cuando el sumo sacerdote salía, dice la Biblia que ellos irrumpían en júbilo, ellos se regocijaban y alababan al Señor al ver la benevolencia del Señor. Entonces, si ese momento para ellos era glorioso, ¿cuánto más debe ser para la iglesia la ofrenda de este sumo sacerdote del que vamos a comenzar a hablar ahorita? ¿Sí, Alexander? No, pues comentábamos que ahí vamos a entrar a otro sacerdocio que nombra la Escritura, el cual no vino Jesucristo. Es extraño que Jesucristo no salió del orden de Leví. Y entonces, bueno, ya por medio de la Escritura, investigando, sabemos que él sale de otro orden, que sale del orden de Melquisedec. ¿Y de dónde conseguimos nosotros aceptar Melquisedec? ¿En qué parte se nombra? ¿Y de dónde salió? Bueno, creo que es en... Ahora no lo tengo en Génesis 14, 17. Ok, vamos a leer ese pedacito. Sí, aquí dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirles al valle de Tabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio
Abraham los diezmos de todo. Bueno, ahí tenemos que sale un rey a recibir. Creo que Abraham fue a rescatar a un pariente que lo tenía retenido, a su sobrino, lo tenía ahí. Él se fue con poca gente a rescatar a su sobrino y salió airoso, pues triunfó esa batalla y él, aparte de que derrotó a esos hombres, y se trajo también una riqueza. Sí, y entonces él viene con esa riqueza, pero yo creo que Melquisedec supo que venía Abraham y sale al encuentro, porque dice que sale al encuentro. Sí, pero viene porque le ofreció pan y vino, y se renombra pues el pan y vino. El pan y vino lo vamos a escuchar un poquito más adelante. Sí. Pero viene lo otro, que dice que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Y Abraham sale, y también lo vamos a pronunciar en hebreo, de Abraham sale la orden de Leví. Y ahí viene, dice que sobre sus lomos va a salir pues, la orden de Leví. Claro. Y entonces tendría que ser Melquisedec que le diera los diezmos a él, porque sería Abraham más grande. Pero no fue Abraham el que le dio. Dice que aquí el mayor siempre bendice al menor. Es para tener una idea de a dónde o para dónde queremos ir o llevarlo nosotros a ustedes en las escrituras, para que vayan entendiendo quién era este rey Melquisedec. Dice que no tiene descendencia. Entonces, pero era muy importante. Así como salió Melquisedec, también salió Jesucristo, sin conocimiento de primero que no era levita, que no era levita. Y entonces por eso es que hoy el gran error que han dicho, pues que Jesús no podía ser sacerdote o no podía ser el Cristo, porque no salió de dónde venía, no, que no salió de esa tribu. Entonces, pero el escritor de Hebreo está hablando de un orden del cual debemos salir, que es el orden de Leví o el orden de Aarón, para entrar en el orden de Melquisedec, que es mejor, que es la esencia pura y no la sombra del orden de Leví, porque el orden de Leví era la sombra de todo lo que iba a venir. Ya cuando aparece Jesucristo, ya deja de ser sombra y viene la sustancia. Por ejemplo, pusimos un ejemplo de estos días sobre una hamburguesa. Sí, pone una hamburguesa sobre ponemos una hamburguesa y allá en la pared se refleja la hamburguesa, pero nosotros vamos a tratar de comernos la sombra, no nos vamos a llenar. Entonces nos comemos la hamburguesa, esa sí nos va a llenar. Entonces, bueno, el orden de Leví era la sombra y figura de Jesucristo. Ya cuando aparece, ya esa sombra y figura ya no son requeridas. Entonces, bueno, vamos a entrar en el orden de Melquisedec, que es un orden mejor. Dice que también que el orden de Melquisedec es el nuevo pacto, el pacto nuevo, y el orden de Aarón es el viejo pacto. Ya entramos al nuevo pacto y entramos al orden de Melquisedec. Debemos hablar de eso porque es muy importante, porque todavía el ser humano están haciendo cosas del orden de Aarón. Ya no estamos, si estamos en el nuevo pacto, que es el mismo orden de Melquisedec, inclusive la misma escritura dice que si es un nuevo pacto es porque hay un viejo. Claro. Y dice que ya el viejo está a punto de perecer. No muere automáticamente, como lo dice la misma escritura, que el testamento se hace efectivo cuando el testador muere. Todo lo que pasó en su muerte, como todo, una parte se acabó y empieza otra nueva. La gente todavía está actuando como que Jesucristo no fuera muerto, no fuera resucitado. Pero cuando Jesucristo muere, automáticamente pasamos al nuevo pacto. Sí, aquí nos dice que el orden de Melquisedec es perfecto, y dice que Cristo es el nuevo sumo sacerdote, o es el sumo sacerdote a partir del nuevo pacto. Sería bueno al menos leer brevemente la razón por qué dejó de ser el orden arónico. En Hebreos capítulo 5, versículo 1, no sé si alguno de ustedes lo tiene por ahí. Ahí el escritor, que se presume que fue el apóstol Pablo, él dice que los sacerdotes eran escogidos de entre los hombres, y que los sacerdotes, según el orden arónico, estaban rodeados de debilidad. No así Cristo. ¿Ves? Por eso es un sacerdote
de mucho más excelencia, ¿sí? Hecho más sublime que los cielos, dice en Hebreos capítulo 7, ¿lo tiene? Hebreos capítulo 5, Sí. versículo 1. Ajá. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Ahí está. Él estaba rodeado de debilidad. Para el sumo sacerdote ofrecer sacrificio por el pueblo, primero tenía que ofrecer ofrenda por los de él mismo, por sus propios pecados. Cristo no tuvo que ofrecer una ofrenda por él para después ofrecerse él. No, un sumo sacerdote mucho más excelente. En Génesis capítulo 14, en este Melquisedec, a mí no me cabe duda que es lo que se conoce por allí como una teofanía, una aparición de este Cristo en la antigüedad, como muchas otras. Por ejemplo, usted tiene que saber, y yo solamente voy a refrescarle la memoria, solamente refrescar conocimiento, aquel varón de Josué, capítulo 5 creo, que se le aparece a él con una espada desenvainada, y Josué inmediatamente lo enfrenta, se va hacia él y le dice, ¿eres de los nuestros o vienes contra nosotros? Cuando él se le declara, cuando aquel personaje se le manifiesta, dice que Josué se postró a sus pies y le adoró. Entonces no puede haber sido un ángel, no puede haber sido un arcángel, porque ellos no aceptaban adoración. Pero si este que se le está apareciendo a Josué aceptó la adoración, nos dice que era una aparición del Señor Jesucristo en la antigüedad. Entonces, bueno, este Melquisedec que se aparece es una aparición del Mesías antes de manifestarse en carne, antes de humanarse. Entonces, se le aparece, pero ¿y por qué estamos tan seguros que es el mismo Señor? Porque Melquisedec está ofreciendo lo mismo que Jesús ofreció en la última Pascua que celebró con sus discípulos. Él les ofreció pan y vino. Y les dio la explicación, porque acuérdense que pan y vino significa comunión y bendición, eso significa el pan y el vino. Entonces él les dice, este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido, y esta copa es mi sangre que por muchos se derrama. Es la sangre del nuevo pacto. Eso fue lo que le ofreció Melquisedec a la descendencia de Abraham. Eso fue lo que le ofreció Melquisedec al pueblo que Dios le prometió a Abraham, no al de las arenas de la mar, no a ese pueblo, al de las estrellas, al celestial, al espiritual. Este mismo Cristo, este mismo sumo sacerdote. Por eso es que en Hebreos 7 se dice, sin genealogía, sin principio de día, sin fin de día, sin padre, sin madre, humanamente hablando, porque está hablando de este ser que dice Pablo en Romanos capítulo 9 versículo 5, Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. No, claro, yo creo que es extraño que no le hizo un sacrificio. No se habla de que le mandó un animal ni nada a Abraham, como para que viéramos la diferencia que está. Claro, yo creo que con eso estaba en aquel tiempo solamente insinuando de que el fin de los sacrificios venía. Aquí dice en Hebreos 5:4, nadie ocupa este cargo por iniciativa propia. Dice, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, igual como fue llamado Aarón. Pero tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo y hoy mismo te he engendrado. En otro pasaje dice aquí el escritor, dice, tú eres sacerdote para siempre, como era según el orden que se dice. O sea, que ya una vez por ahí está incitando a que sea el camino que debemos. Desde aquellos tiempos ya se decía que tenemos que seguir ese orden de Melquisedec, donde se ofreció pan y vino. Esto hay que acotarlo y como decir, considerar un poquito duro, porque es que el pan y vino como que ahí donde está la clave. Ya no es los sacrificios de animales, ya no es los ritos y las ceremonias que ellos hacían. Creo que hay una parte por ahí, ya holocaustos y ceremonias no quiero. Ya, porque ofrendas de sacrificio no quiero. Entonces ya no es nada de esas cosas. Ahora tenemos que aprender
cómo vamos a caminar en ese orden, porque ya vimos que en ese orden es que debemos caminar y hacer las cosas como es ese orden. Y la única forma es investigando las escrituras. Tú sabes, ahora hago un break ahí un momentico, no vayas a perder el libro que llevas. Cuando en la cruz se le dio fin a todos los sacrificios, en Daniel, en lo que es la visión de las 70 semanas, dice que en la semana 69, a la mitad de la semana, el Mesías Rey pondría fin a los sacrificios. Y a la mitad de la semana 69, son los 3 años y medio del ministerio de Jesús, es crucificado a las afueras de Jerusalén. Y él dice, en la ciudad donde se le dio muerte al Mesías príncipe, dice la profecía y dice Apocalipsis, hablando de Jerusalén. Bueno, entonces, en la cruz se le pone fin a todo lo que es ceremonial, todo lo que es degollar, sangre de animales, sangre de toros, la becerra la sana. Con la cruz se le puso fin a todo eso. Y de hecho, en la muerte de Jesús, en la cruz del Calvario, uno de los 3 sucesos resaltantes y sobrenaturales que ocurrieron fue que el velo del templo, ¿qué fue lo que pasó? Se rasgó. Y la escritura de arriba hacia abajo dan a entender que el mismo Dios lo rasgó, diciendo, ya no se necesita otro tipo de sacrificio, ahora hay entrada franca para todo aquel que abrace la obra de mi Hijo en la cruz. Eso es todo. Pero ¿qué hizo el sumo sacerdote? ¿O qué hicieron los sumos? Porque en el tiempo de Jesús estaba tan amañado, estaba tan pervertido el sistema arónico, el sistema levítico, que en vez de un sumo sacerdote, habían 2. Anás y el suegro Caifás. Imagínate, y era prohibido. Y habían 2 sumos sacerdotes. ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Agarraron un hilo y agujas y mire, remendaron otra vez el velo, porque ellos dijeron, no, nosotros queremos seguir con lo que venimos practicando de tradición en tradición. Entonces, la vestidura. Correcto. Entonces, asimismo, está gran parte del pueblo de Dios hoy. Y debe ser motivo de tristeza también. ¿Por qué? Porque si ya Cristo le puso fin a todo lo que es sacrificio, llámese como se llame el tipo de sacrificio que usted crea que tiene que hacer en la carne, déjeme decirle que no es necesario. El último y perfecto sacrificio que se efectuó fue la cruz, ya no hay más. Entonces, aquellos sacerdotes tejieron otra vez el velo, lo volvieron a colocar donde estaba y siguieron ofreciendo su sacrificio, cosa que Dios nunca más volvió a mirar. Entonces, es importante lo que estabas terminando de comentar. Y ahora, ¿cómo es el mover en el orden de Melquisedec? ¿Cómo andamos? Si ya estamos diciendo que ya no es llevar animales al templo, que ya no es aquí están los 2 palominos. ¿Cómo es ahora? Si hay que quitar una vida por otra. No, si es un sacerdocio eterno, si es un sacerdocio espiritual, si es un sacerdocio interno, ¿cómo se lleva a cabo entonces? Porque hay muchos cristianos que no se sienten cristianos si no ayunan. Hay muchos cristianos evangélicos que dicen que si no vigilan no son evangélicos entonces, ¿me entiendes? Entonces, cuando el Señor en su misericordia nos permite entender que ninguno de esos sacrificios son demandados por Dios para este tiempo, para este pacto, nos vamos a liberar. Vamos a ser verdaderamente libres. 8. Conoceréis la verdad y la verdad que conocemos nos hace verdaderamente libres. Queda una pregunta al próximo programa. Lamentablemente muy poco el espacio. Y para explicar esto bien, porque es que estamos llevando a las personas a cambiar la mentalidad, a cambiar de enseñanza, a cambiar de sacerdocio y de pacto también cambiar. Es que lo que estamos hablando también es un cambio, porque hablar de Aarón es hablar del primer pacto, hablar de Melquisedec es hablar de un segundo pacto. Estamos hablando de una vez de los 2 pactos. Y quedan pues esa pregunta, y por el espacio muy poco no vamos a poder explicar, pero lo vamos a dejar para el próximo programa. Queda esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Y poder responder preguntas que ¿cómo nos movemos en el, ¿cómo nos vamos a empezar a mover en el sacerdocio de Melquisedec?
Y bueno, claro que sí, por medio de la escritura, vamos a traer algunos versículos que vamos a demostrar cómo vamos a moverlo y cuál es la diferencia, que es mejor Claro. ese orden. Y es bueno animar a los oyentes, este programa va a ser subido al canal de YouTube de la emisora Hola Estéreo Inconfundible. Usted lo puede buscar, véalo y déjenos su comentario, su pregunta también, su opinión sobre lo que acaba de lo que acabamos de exponer. Entonces esperamos su comentario también y durante la semana nosotros estaremos leyéndolos y los tendremos en consideración para el próximo sábado. Bueno, nos pueden buscar también en nuestras redes sociales por medio de Mi Caso Jaguar, algo diferente en TikTok y o algo Chito Ramos, también lo pueden buscar y ahí nos pueden mandar un mensajito de alguna inquietud, alguna pregunta que puedan tener y nosotros vamos a tratar todo lo posible de llevarle pronta respuesta. Entonces, pues nos despedimos hoy de este programa, pero para el próximo programa le vamos a seguir la continuación del sacerdocio.